La mayoría cree que Krampus aparece por portarse mal. Eso es mentira. Krampus aparece cuando se rompe el espíritu de la Navidad, la unión, la fe, la esperanza. En esta historia, nadie muere por casualidad. Mueren porque no entendieron la regla principal. Quédate hasta el final, porque si cometes el mismo error que esta familia, no sobrevives. La pregunta es, ¿tú habrías hecho algo diferente? Krampus no actúa como un asesino tradicional porque no responde al instinto, responde al significado. No persigue cuerpos, persigue actitudes. Su presencia no se desencadena por una acción violenta inmediata, sino por algo mucho más profundo, la corrupción del espíritu. En el universo de Krampus, cada palabra cargada de burla, cada gesto de desprecio y cada acto de egoísmo funcionan como una invitación silenciosa. No aparece de golpe, se manifiesta cuando el ambiente ya está podrido desde dentro. Una de las reglas más importantes y más ignoradas es que Krampus no es impulsivo. Observa, escucha, espera. Mientras la familia discute, se ridiculiza o se distancia emocionalmente, él se fortalece. Por eso no ataca sin motivo. Cada castigo tiene una causa previa, aunque los personajes no quieran reconocerla. El error es creer que se trata de mala suerte o de un fenómeno sobrenatural aleatorio, cuando en realidad todo ya estaba decidido antes de que cayera la primera nevada. Krampus se activa cuando la unión se rompe, cuando la Navidad deja de ser un símbolo de comunidad y se convierte en un trámite vacío, en una obligación incómoda o en un chiste cínico. El egoísmo, la burla y el resentimiento no son simples defectos de carácter aquí, son señales de activación. Cada comentario negativo, cada desprecio al otro, es un paso más hacia el castigo. Y lo más peligroso es que nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. El primer error mortal ocurre cuando se pierde el respeto por lo que la Navidad representa. No es la decoración, ni los regalos, ni la cena. Es el significado. Burlarse de eso es romper la última barrera de protección. En ese punto surge la pregunta clave que define la supervivencia. Si estás rodeado de personas negativas, ¿te adaptas al ambiente tóxico o te apartas para no ser parte del problema? En Krampus, esa decisión aparentemente pequeña puede marcar la diferencia entre ser observado o ser castigado. Aquí es donde realmente podrías ganar ventaja, pero solo si entiendes que sobrevivir no depende de la fuerza ni del valor físico, sino del control interno. En Krampus, el peligro no se enfrenta corriendo ni gritando, se enfrenta pensando. Mantener la calma emocional no es una recomendación, es una necesidad vital. Cada reacción exagerada, cada grito de pánico, cada discusión inútil, debilita al grupo y fortalece aquello que los acecha. Evitar discusiones es una estrategia, no un acto de cobardía. Las peleas no solo rompen la coordinación, también rompen el vínculo emocional que mantiene a Krampus a raya. Cuando el caos se instala dentro de la casa, el enemigo ya no necesita entrar. Ya está alimentado. El pánico es contagioso, y una sola persona fuera de control puede arrastrar a todos los demás al mismo estado de vulnerabilidad. No alimentar el caos significa actuar con intención, hablar menos, observar más, elegir cada palabra. En este escenario el silencio puede ser una herramienta de supervivencia. Krampus observa antes de castigar, analiza quién mantiene la compostura y quién se deja dominar por el miedo. El terror descontrolado no solo revela debilidad, funciona como una señal luminosa que indica a quién llevarse primero. Proteger a los más vulnerables no es solo un gesto moral, es una decisión estratégica. Los niños, los ancianos y quienes no pueden defenderse representan el núcleo emocional del grupo. Cuando ese núcleo se rompe, la familia se fragmenta, y ahí es donde Krampus actúa con mayor crueldad. La regla clave es clara y brutal. El que pierde el control emocional desaparece primero. En Krampus, sobrevivir empieza por dominarte a ti mismo antes de intentar enfrentar cualquier otra cosa. Cuando el entorno cambia, las reglas dejan de ser las mismas,
Y en Krampus ese cambio ocurre de forma silenciosa. La casa, que al inicio parecía un refugio, se transforma poco a poco en una trampa psicológica. Las paredes no protegen, los techos no aíslan y las puertas no garantizan seguridad. Confiar ciegamente en el espacio físico es uno de los errores más peligrosos, porque hace creer a los personajes que están a salvo cuando en realidad ya están encerrados con aquello que los observa. Uno de los fallos más comunes es separarse del grupo. La fragmentación no solo reduce las posibilidades de defensa, también rompe el equilibrio emocional que mantiene a Krampus contenido. Cada persona que se aísla lleva consigo miedo, culpa o desesperación, y eso crea grietas invisibles por donde el castigo se filtra. En este punto, la soledad no es valentía, es vulnerabilidad pura. Confiar en la fuerza física es otro error fatal. Krampus no es un enemigo que se pueda empujar, golpear o intimidar. La fuerza bruta carece de valor frente a una entidad que responde a símbolos y emociones. Aquí se revela una verdad incómoda. El poder físico no significa control. El verdadero control está en la cohesión del grupo y en la capacidad de adaptarse mentalmente al nuevo escenario. Y es aquí donde queda claro algo esencial. Krampus no entra por la fuerza. No derriba puertas ni rompe ventanas para imponer su presencia. Entra cuando la familia se divide, cuando la confianza se rompe y cuando el pánico empieza a dictar decisiones. Por eso la pregunta es inevitable y peligrosa. ¿Confiarías tu vida a alguien que ya perdió el control emocional? En Krampus, esa elección puede decidir quién sigue en la casa y quién desaparece para siempre. Este es el punto donde casi todos fallan, no por maldad, sino por desesperación. El sacrificio impulsivo parece heroico, pero en el mundo de Krampus es exactamente lo contrario. Una confirmación de debilidad. Creer que lanzarse al peligro sin pensar salvará a los demás es una ilusión peligrosa. Aquí, las decisiones emocionales no conmueven al castigo, lo legitiman. Krampus no premia el arrepentimiento tardío. Esperar a que todo esté perdido para pedir perdón o intentar corregir errores es inútil. Cuando el miedo ya domina, el mensaje ya fue ignorado durante demasiado tiempo. El castigo no llega como respuesta a una sola acción, sino como la suma de muchas decisiones equivocadas acumuladas. Por eso, cuando alguien actúa desde la culpa o la rabia, solo acelera su propio final. Intentar huir sin un plan, escapar en solitario o desafiar a Krampus con furia es caer en su juego. La rabia es otra forma de perder el control emocional, y perder el control es perder la partida. En ese momento, la persona deja de ser parte del grupo y se convierte en un objetivo claro. No hay gloria en ese acto, solo una desaparición silenciosa que sirve de advertencia para los demás. La regla es brutal pero clara. El miedo sin estrategia es una sentencia. Mamor Kurura, Mamor Kurura, Mamor Kurura. El miedo sin estrategia. Pensar antes de actuar, leer la situación y comprender el significado del castigo ofrece más posibilidades de sobrevivir que cualquier acto impulsivo. Y entonces surge la pregunta que incomoda al espectador. ¿Habrías intentado escapar corriendo o te habrías detenido a pensar cuando aún había tiempo? La verdadera forma de ganar en Krampus no tiene nada que ver con derrotarlo, porque no es un enemigo que pueda ser vencido. Krampus es una consecuencia, no un objetivo. La única salida real aparece cuando se restaura aquello que se rompió desde el inicio, la unión familiar. Reconocer la culpa, asumir los errores y dejar de señalar a los demás es el primer paso para romper el ciclo del castigo. Sin esa aceptación, cualquier intento de supervivencia es solo una huida temporal. El sacrificio que funciona no es impulsivo ni desesperado, es consciente y significativo. No nace del miedo, sino de la comprensión. Aceptar el error, mirar de frente las decisiones que llevaron a ese punto y actuar desde la responsabilidad cambia por completo el sentido del castigo. Krampus no responde a la fuerza ni a la valentía vacía. Responde cuando el mensaje es entendido y la lección es asumida con honestidad. El protagonista lo comprende demasiado tarde. Krampus no busca sangre, busca dejar una marca emocional que no se olvide.
Ganar no significa salir ileso ni escapar sin consecuencias. Ganar significa aprender antes de que el daño sea irreversible. Entender que algunas advertencias llegan para corregir, no para destruir. En Krampus, sobrevivir es secundario. Lo verdaderamente importante es no repetir el error que lo despertó. Krampus no se va. Krampus no se va. Solo espera. Solo espera. Solo espera. Solo espera. La verdadera pregunta no es si sobrevivirías, sino si merecerías hacerlo. ¿Tú habrías roto la maldición a tiempo? Déjalo en los comentarios. Suscríbete, deja tu like y dime, BC Cordose, ¿qué película quieres para el próximo Cómo Ganar?